Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Tele Yucatán Te Informa. Qué gusto que nos acompañe una ocasión más. Mi nombre es Lip de Nojeda y estoy muy contenta de estar con ustedes este jueves, ya 29 de agosto de 2019. Hoy que le cuento que es el Día Mundial del Videojuego o Día del Gamer. Una celebración que surgió en 2008 por parte de las principales revistas especializadas en videojuegos precisamente del mercado. Y es que los videojuegos ya se han convertido para algunas personas y adolescentes en una forma de vida, y ahora con las nuevas tecnologías los videojuegos se han popularizado aún más. Vamos a estar platicando de muchos temas esta tarde con las noticias más relevantes sucedidas aquí en la capital del estado y por supuesto también en el interior, así que quédese con nosotros que ya arrancamos con la información. Y le cuento que la inversión extranjera en Yucatán creció un 60%. Al inaugurar el Congreso Internacional de Investigación Financiera, el gobernador Mauricio Vila Dosal resaltó que en Yucatán se vive una situación diferente a la del resto del país. Hoy en Yucatán se vive un ambiente que es propicio para los negocios y prueba de ello es el incremento del 60% de inversión extranjera que se ha dado este año respecto al 2018, aseguró el gobernador Mauricio Vila Dosal al inaugurar el 9º Congreso Internacional de Investigación Financiera, FIMEF 2019. Son más de 40,000 millones de pesos en inversiones que van a estar generando en Yucatán alrededor de 30,000 nuevos empleos en los próximos años. La realidad que se vive en Yucatán es otra comparada con el resto del país. Agregó que la economía del estado registra un crecimiento del 3.1%, es decir, 8 veces más del promedio nacional que registra 0.4%. En cuanto a la generación de empleos, dijo que se registró un incremento del 32% comparado con el año pasado, mientras que a nivel nacional la cifra es negativa con menos 39%. El presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Fernando López Macari, destacó que en Yucatán la seguridad ha sido un elemento clave para generar prosperidad, pero a nivel nacional la situación es diferente. Hoy México enfrenta uno de sus más grandes retos. México enfrenta el reto de crecer a ritmos cercanos al 5%, como lo crecen todas las demás economías de los mercados emergentes. Dijo que este año se esperaba un bajo crecimiento económico debido al cambio de gobierno. No contábamos con que arrancando el primer mes del año íbamos a tener un desabasto de combustible que paralizó la zona del Bajío de la República Mexicana, seguido por paros laborales en Tamaulipas, en el estado de Tamaulipas, y un bloqueo de vías férreas en el estado de Michoacán, junto con otras políticas de cambio, sin duda, pero que han generado un ambiente de incertidumbre. Destacó que los 5 inhibidores del crecimiento son la falta de una reforma fiscal que estimule las inversiones, falta de tecnificación de la mano de obra, la necesidad de incorporar tecnología de vanguardia a los procesos de empresas y de los gobiernos, el combate a la corrupción y la falta de un Estado de Derecho que garantice la seguridad de las inversiones y de las personas. El Congreso de Investigación Financiera, que se lleva a cabo en la Universidad Marista, continuará este viernes con la participación de economistas, contadores, expertos financieros, académicos y estudiantes de todo el país, que abordarán temas como la morosidad y el deterioro de la cartera de hipotecas, el riesgo de quiebra y la estructura de financiación de las empresas del sector de la construcción, los fondos de pensión en México, contabilidad para el desarrollo sostenible, entre otros temas. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Y de la mano con ese tema le cuento que el gobernador Mauricio Vila Dosal dijo que Mérida es una ciudad en franco crecimiento, donde se vive en paz y armonía, pero para que sus habitantes vivan tranquilos, también requieren de seguridad jurídica, y justamente hoy entregó sus escrituras a 500 derechohabientes del Infonavit en el fraccionamiento Los Héroes. Además, firmó un convenio de colaboración con el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, con el objetivo de promover los diversos programas y beneficios para los derechohabientes. Y este convenio del Infonavit va a venir a ayudar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque cuando se queden sin empleo y tengan problemas para pagar sus créditos, va a entrar el gobierno estatal con la bolsa de trabajo para ofrecerles opciones para que puedan conseguir un empleo pronto y puedan seguir pagando su crédito.
Por su parte, el director general del Infonavit, Carlos Martínez, dijo que nunca más los intereses de los desarrolladores estarán por encima de los trabajadores de México. Estamos otorgando descuentos en el pago y la tasa fija a través del programa de responsabilidad compartida para estos créditos que tienen más años. Y mire que por medio del programa de responsabilidad compartida se beneficiarán a 7,000 yucatecos. Por cierto, Ana Novelo Arceo, una de las beneficiarias con las escrituras entregadas, reconoció que ahora tendrá certeza jurídica de su patrimonio. Quiero agradecer al Infonavit por la posibilidad que tuve de adquirir mi vivienda por medio del crédito que me otorgó el instituto. A Grupo Sadasi por el apoyo y el acompañamiento que me dieron en todo momento del proceso de adquisición de la casa. Siempre me facilitaron los trámites y la información necesaria para que fuera muy sencillo el adquirir mi patrimonio. Y a las autoridades de gobierno por su preocupación y trabajo para que todos nosotros podamos disfrutar de vivir en una de las mejores ciudades de México. Sobre este mismo tema le cuento que el Infonavit reestructura créditos a favor de los más necesitados. Le cuento que por ello se incrementó en 16% el monto máximo de los créditos a los trabajadores que ganan menos de 7,000 pesos al mes. Hoy las familias yucatecas tienen nuevas oportunidades de obtener su hogar porque el Infonavit aumentó el monto máximo de crédito, reestructuró aquellos créditos impagables y ahora es más exigente con los desarrolladores inmobiliarios para que construyan casas de calidad. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Infonavit beneficiará a aquellos trabajadores que menos ganan. Por ello se incrementó en 16% el monto máximo de los créditos que otorga el Infonavit a los trabajadores que ganan menos de 7,000 pesos al mes, cifra similar al incremento al salario mínimo. Para terminar con la angustia de aquellas familias que tienen una deuda que disminuye poco y que han cumplido en tiempo con sus pagos, el Infonavit reestructuró 50,000 créditos por medio del programa Responsabilidad Compartida. Es un programa donde cambiamos el crédito de salarios mínimos, lo convertimos a pesos. Esto hace que el crédito sea ya de entrada un crédito más barato, más manejable. En segundo lugar, le ofrecemos al trabajador un descuento a su saldo. El promedio es de 250,000 pesos, un descuento al saldo. Y además le damos la posibilidad al trabajador de pagar en un esquema de pago fijo. El programa de responsabilidad compartida tiene como requisitos que los derechohabientes tengan 15 años o más pagando, no tengan atrasos en sus pagos, su adeudo sea 150% mayor que el monto otorgado, gane menos de 12,000 pesos. Aquí en Yucatán pues también ha sido un éxito el tema del programa. Tenemos poco más de 4,000 trabajadores que podrían ser beneficiarios. Ya se han beneficiado poco más de 2,000. Además, el Infonavit no le facilitará créditos a aquellos desarrollos inmobiliarios que no sean accesibles, asequibles, bien ubicados y diseñados. Las reglas de operación y los nuevos esquemas de cobranza se conocerán a finales de año. Las nuevas oficinas del Infonavit en Yucatán se ubican en la calle 41 por 72 y 74 del centro de Mérida y tendrán capacidad para atender a más de 115,000 personas al año. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. En otras cosas, el jefe del Departamento Jurídico del Centro de Reinserción Social de Mérida, José Andrés Rosado Quintal, recibió la presea Dr. Sergio García Ramírez por su sobresaliente trayectoria, calidad en su desempeño y distinción en el desarrollo de sus actividades relacionadas con la mejora del sistema penitenciario nacional. Así que la secretaria general de Gobierno, María Frit Sierra, entregó al condecorado la medalla por su labor como agente principal en la transición del sistema penal inquisitivo al actual y por promover también el nuevo enfoque penitenciario, al aplicar protocolos para la protección y fomento de los derechos fundamentales de la población reclusa. Y le cuento que la presea se otorga a la persona de cada entidad federativa trabajadora del sector para reconocer la calidad de su desempeño en el país.
por acuerdo de la primera sesión extraordinaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, celebrada el 14 y 15 de marzo pasado en Tlaxcala, donde se aprobó, le cuento, la entrega por primera vez de la condecoración y sobresaliente trayectoria del abogado yucateco. En otros temas, la resolución está dicha. Impidieron a Quintana Roo afectar territorio yucateco, así que se suspende la modificación a la zona limítrofe de nuestro estado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación impidió a Quintana Roo afectar el territorio yucateco al adquirir la controversia constitucional promovida por los 3 poderes del estado. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió la suspensión con efecto inmediato de la determinación del Congreso quintanarroense para modificar unilateralmente su zona limítrofe con Yucatán. Los poderes ejecutivo, legislativo y judiciales locales respondieron las solicitudes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que anunció la admisión de la controversia constitucional del Frente Común Yucateco. En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificará a la parte demandada, Campeche y los municipios yucatecos involucrados, en carácter de terceros interesados, para que realicen las manifestaciones que convengan a derecho. Teleyucatán te informa. Con ese tema nos vamos a la primera pausa comercial de la tarde. Quédese con nosotros. A la vuelta, más noticias. Las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Teleyucatán. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Teleyucatán. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Teleyucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento a mover el cuerpecito con Tropi Bailando los sábados a las 2 de la tarde por Teleyucatán. El programa más entretenido. Ya estamos de regreso en Teleyucatán te informa y gracias por honrarnos con el favor de su compañía. Mire, hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio el licenciado Sergio Chan Lugo y usted ya lo sabe, él es el director general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, mejor conocido como JAPAY. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, pues aquí estamos precisamente para estar informando de los trabajos que está realizando la JAPAY. Y justamente le invito a que preste mucha atención a esta entrevista porque es un tema que le interesa sobre todo a la parte de Circuito Colonia. Se están realizando trabajos en beneficio, por supuesto, de toda la sociedad, pero pues esto genera algunas incomodidades, digamos. Bueno, como siempre, todo trabajo que se realiza a veces genera algunas suspensiones del servicio, como el tema del agua potable. La JAPAY está trabajando de manera muy organizada, de manera muy esquemática, hacia objetivos como nos ha señalado el gobernador Mauricio Vila. Lo que nos ha pedido el gobernador es seguir prestando un servicio de calidad a todos los usuarios de la JAPAY.
Y para que esto suceda tenemos que estar dando acciones de mantenimiento importantes en la planta medida 1, por ejemplo, que es la que vamos a realizar el 4 de septiembre, miércoles 4 de septiembre. Vamos a realizar acciones de mantenimiento de la planta, que siempre son el mantenimiento, acciones mucho más económicas y eficientes que reparar. Estamos tratando de evitar que se nos caiga la planta medida 1, dado que, de acuerdo a los informes que tenemos del propio personal que trabaja en la planta, tiene cerca de 30 años que no se da un mantenimiento integral a la planta. Entonces, tenemos algunos postes, 2 específicamente postes que están a punto de caerse, 5 postes más que requieren mantenimiento. Hay muchos aisladores del sistema de alta tensión que ya están caducos, es decir, hay que actualizarlos, hay que ponerles nuevos, son 69 aisladores. Tenemos que cambiar el propio medidor de la Comisión Federal de Electricidad y por eso vamos a trabajar coordinados con la CFE, es decir, se va a trabajar el miércoles 4 de septiembre, cerca de 80 trabajadores de manera organizada y planeada para darle mantenimiento a toda la planta medida 1 y asegurar 2 cosas. Lo primero, que en la próxima temporada de huracanes, que en septiembre es cuando más llegan estos fenómenos a Yucatán, no vaya a ser que un tema como una tormenta tropical con un pequeño vientecito nos tumbe los postes, claro, y entonces implique una suspensión ya no de horas, sino de días o de semanas en el servicio. Es decir, ese es uno de los objetivos y el otro es lograr un mejor servicio para todos, un servicio con un manejo de energía eléctrica más eficiente. Entonces, esto se va a realizar el 4 de septiembre. Vamos a parar la planta de 9 de la mañana a 5 de la tarde para que se puedan realizar todos esos trabajos, todas las brigadas que te he comentado. Y bueno, ¿cuál es el área afectada? Es el área que está dentro del circuito colonias. Todas las colonias que se encuentran dentro del circuito colonias, es decir, la parte de la ciudad que existía cuando se construyó la planta media 1 en los 60s, es la parte que estará afectada con esta suspensión del servicio, pero que vamos a hacer muchos trabajos para evitar que tengamos que hacer trabajos posteriores. Entonces, lo importante de esta oportunidad es que todos estén avisados, que todos tengan información y tomen sus medidas de prevención y bueno, se pueda evitar que nos falte agua en estas horas que suspenderemos el servicio. Efectivamente, aquí les avisamos oportunamente para que tomen las precauciones necesarias para que el próximo 4 pues no estén padeciendo por el servicio. Exactamente. Y sobre ese mismo tema, recalcar, porque muchas veces como usuarios estamos acostumbrados a abrir las llaves de nuestro hogar y que fluya el líquido, el vital líquido que necesitamos y no nos ponemos a pensar qué hay detrás de todo ese servicio. Así es, hay 912 trabajadores que están provocando que durante las 24 horas del día todos tengan ese servicio que tú bien señalas. Solamente uno va, hace una llave de su casa, la gira y tiene agua potable las 24 horas, 365 días del año. Eso es lo que permite que tenga un servicio de calidad del trabajo de todos esos colaboradores y por supuesto que todo eso se financia con el pago oportuno de nuestros recibos de agua potable de la CAPAY. Así que gracias a ese pago oportuno es que podemos hacer estas labores de mantenimiento y las vamos a hacer de manera muy planeada, muy organizada, para que las molestias sean lo menos posible y el avance en mantenimiento sea lo más que se pueda. Efectivamente, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias, ahí quedó, reiteramos el próximo 4 para que tomen sus precauciones, todas las colonias alrededor de circuito colonias, valga la redundancia, tome sus precauciones para que no se quede sin este servicio. Vamos con más información y mire, le cuento de una muy baja tasa de desempleo hay aquí actualmente en el estado. Como platicábamos justamente antes del corte, antes de que fuéramos al corte comercial, importantes inversiones y por supuesto por su crecimiento en temas como la agricultura, la ganadería y la pesca. Yucatán se mantiene con un muy buen escenario económico, así fue dicho esta mañana. Pese a la situación económica del país, Yucatán es ejemplo nacional debido a que tiene baja tasa de desempleo, nuevas inversiones nacionales y extranjeras y el mejor sistema de seguridad de la nación. Según el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la entidad creció 3.4% en el primer trimestre del año.
0.9% más que en el mismo periodo del año pasado. Las actividades como la agricultura, la ganadería, pesca, transporte, seguros, publicidad, ventas registraron el mayor crecimiento. Hasta ahorita no estamos viendo el nivel de desempleo que está habiendo en el resto del país, 1.8 contra 3.6, tenemos la mitad de desempleo. El tema de seguridad está ayudando bastante. En el tema de la industria de la construcción, que en el país está teniendo una contracción de doble dígito, en Yucatán, aunque no salen datos, la generación de hoteles y la creación de casas por inmigración que estamos teniendo en el resto del país está ayudando. Sugieren que se debe invertir más en infraestructura carretera, gas natural y en el puerto de altura de Progreso. El hecho de la seguridad de Yucatán está siendo un escudo anticrisis porque mucha gente se está mudando a vivir a Yucatán y las empresas están tomando decisión de estar en Yucatán por el entorno de seguridad que estamos teniendo. Con las inversiones en turismo que anunció el gobernador Mauricio Vila Dosal por más de 11,000 millones de pesos, se generarán más empleos y se reactivará la economía del estado. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Nos vamos a la costa, en donde le cuento que autoridades del sector pesquero justamente afirman que la falta de vigilancia en la zona está afectando a la pesca yucateca, principalmente a la captura de pulpo, langosta y pepino de mar, a causa de la pesca furtiva que está presente justamente por la falta de vigilancia federal. La escasez de pulpo y mero y otras especies en la costa yucateca se debe a la pesca furtiva, que se agravó por la insuficiente vigilancia por el recorte del número de inspectores debido a la disminución presupuestal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, afirmó el secretario de Pesca y Acuacultura Sustentable, Rafael Convalucier Medina. La inspección y vigilancia de nuestra costa y de la pesca es atribución completamente federal, está en manos de la CONAPESCA. Nueva administración está en reestructura y nos han quitado los inspectores que antes teníamos. Poco a poco han ido subiendo, pero pues no ha sido suficiente. Entre 6 a 8 meses no se contó con inspectores, de modo que se incrementó la pesca furtiva en la entidad. Estamos esperando que la CONAPESCA pues nos mande más inspectores con las atribuciones y con los órdenes de inspección que deben de tener. Por otro tema, ahorita al no tener oficinas, las subdelegaciones, todas las órdenes de inspección se firman desde Mazatlán y eso pues alenta mucho todos los operativos que se puedan hacer. Se cuenta con 4 inspectores para los 378 kilómetros de costa, cuando antes se tenían 15 verificadores. Lo que estamos haciendo es algunos trabajos de inteligencia para poner las denuncias ante CONAPESCA, que es lo que estamos haciendo. Invitamos a los ciudadanos que sepan y estamos copiando todas las denuncias para transmitírselas a la CONAPESCA. Ya lo hacemos de manera institucional por sus páginas o con oficios. Las especies más afectadas por la pesca furtiva son el pepino de mar, langosta, pulpo, boquinete y el mero. Pidió al gobierno federal que envíe más inspectores para que realicen operativos en contra de quienes compran y venden especies que capturan de forma ilegal. Ellos dan los permisos y tienen que vigilar que el que tenga el permiso sea el que esté utilizándolo y que no tengamos muchos pescadores que no están autorizados. El funcionario explicó que se realiza un censo pesquero en la entidad, cuyo resultado se entregará a CONAPESCA para que lleve a cabo el ordenamiento del sector, que es otra responsabilidad que tiene como autoridad federal. Teleyucatán te informa. Con este tema nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros a la vuelta, más información. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Durante, conserva la calma, infórmate y atiende las indicaciones de las autoridades. Permanece en un lugar seguro. Mantén desconectados gas, luz y agua. Usa el teléfono solo para casos de emergencia. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Mate, renta, venta y sastrería.
Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. En Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocaste al votar por un cambio. No te equivocaste al votar por un mejor futuro, aunque vayamos hacia el pasado. No te equivocaste en votar por la honestidad, aunque sigan la mentira y la manipulación. No te equivocaste al votar por la educación y la ciencia, aunque quien gobierna la desprecia. Hace un año no te equivocaste y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad. Movimiento Ciudadano, el movimiento de México. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Mire, hoy le comento, nos acompaña aquí en vivo en el estudio el licenciado Ernesto Herrera Novelo y él es secretario de Fomento Económico. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo nos encanta que nos traiga grandes noticias porque vamos a platicar de un tema muy importante, de las inversiones turísticas que a lo largo de esta semana, pues incluso a través de nuestra pantalla hemos dado a conocer. Sí, una gran noticia para Yucatán, la inversión anunciada por el gobernador Mauricio Vila Dosal el pasado 27, en donde 30 empresas estarán invirtiendo más de 11,000 millones de pesos en el estado de Yucatán. Es una gran noticia porque el 70% de esta inversión va al interior del estado. Lugares como Valladolid, como Santa Elena, como Cizal, como Tecash, están recibiendo ya infraestructura hotelera, están recibiendo inversiones tanto nacionales como extranjeras y bien vale la pena mencionar que grupos como el de Xcaret han puesto sus ojos ya en Yucatán. Hay 5 proyectos de arquitecto Quintana Pali, de los cuales uno se estará inaugurando en el segundo semestre del 2020, que es un parque temático en una comisaría muy cercana a Valladolid, donde tuvimos la oportunidad de visitarlo hace algunos días. Impresionante el desarrollo, muy bonito, el tema ecoturístico, bien sostenible, bien soportable, y la verdad que va a poner más aún en el mapa al oriente del estado de Yucatán. Pero también vemos que está invirtiendo no solo en Valladolid, sino también en el occidente del estado. O sea, estamos hablando de que se está integrando una ruta turística como el atractivo principal, nuestras zonas arqueológicas. Eso es lo bonito, ¿no? De que todo lo que desarrolla el arquitecto Quintana va acorde a la civilización maya, que es un tesoro que tenemos en el estado y que estamos empezando a dar a conocer como debe de ser, ¿no? Pero también en Cizal Grupo Tao, que es un grupo internacional con desarrollos ya en varias partes del mundo, puso sus ojos en Cizal y estará construyendo 354 suites ecológicas en Cizal, municipio de Junucmá. Allá será un turismo sostenible para el avistamiento de aves, para el fly fishing, todos los temas holísticos alrededor, donde se va a vender una experiencia de vida en lo que es Cizal. Inversión de más de 900 millones de pesos y que generará muchos empleos de manera directa e indirecta en la gente de esa comisaría que es Cizal, Yucatán. Pero también hablamos de Santa Elena. Santa Elena, el Grupo Mayalán, está construyendo tanto allá como en Pisté nuevos hoteles, nueva infraestructura para que la pernocta en esa zona del estado también aumente. Telchac, ¿por qué menciono eso? Porque el tema turístico en nuestras playas empieza a tener una presencia cada vez mejor y en Telchac, Grupo Aura va a estar construyendo un centro de playa y departamentos para una inversión de 350 millones de pesos. Y así vamos. Mérida, viste que igual recibe más hoteles, una infraestructura importantísima de varias cadenas y también gente de Yucatán, como es el grupo de los Montalvo, están desarrollando una marina, compraron lo que era el antiguo hotel de Yucalpetem y tienen un proyecto realmente vanguardista en esa zona de progreso, ¿no? Entonces vemos que todo nuestro litoral está recibiendo inversión. Lo más importante para mí es que se está dando a conocer un progreso turístico. Progreso está mejorando en su imagen considerablemente. El gobernador mencionó que en enero se empezarán a invertir 500 millones de pesos para mejorar servicios, mejorar las fachadas del puerto, y eso va de la mano con las navieras.
mencionó que para 2020 habrán más frecuencias de cruceros para Progreso y potencialmente clubs de playa en la zona donde está la CTM se estarán desarrollando también. Entonces, LIBDEM son una gran noticia para los yucatecos. O sea, el importe de las inversiones es muy importante, pero generación de empleos directos más de 10,000 e indirectos 25,000 en el sector turístico. Ya Yucatán viene siendo ya tendencia y es una referencia global. Estamos muy contentos por eso. Y justamente sobre ese aspecto, dos cosas muy interesantes a recalcar, que se está generando turismo, pero sustentable, ecológico, que sea amigable con el medio ambiente. Y por otro lado, muchos yucatecos ven la noticia de que, bueno, van a traer más inversiones, más cosas a nuestro estado, pero ¿de qué manera nos beneficia o impacta? Pues directamente en los empleos. En los empleos y en los servicios que se puede vender alrededor de toda esa infraestructura. Vemos que los servicios turísticos en Yucatán están creciendo, es un sector que está sosteniendo de una manera importante la economía de nuestro estado y junto con el sector primario y el secundario nos está llevando a ser la tercera economía que más crece en el país en este momento. Y sin duda alguna, eso son buenas noticias para el estado. Muy buenas noticias para el estado y de verdad que el equipo del gobernador Mauricio Vila Dosal, la gente de turismo, la gente de cultura, nosotros en lo que nos ocupa, pues estamos haciendo un trabajo conjunto para lograr estos resultados. Licenciado, muchísimas gracias por habernos acompañado esta ocasión y traernos tan buenas noticias. No, LIBDEM, siempre es un gusto venir acá y saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias, ya lo escuchó con las novedades que le hemos dado a conocer a través de nuestra pantalla. Quédese con nosotros, nos vamos a una pequeña pausa comercial y estamos de regreso. Yo soy mexicana. Yo también soy mexicano. Y yo también soy mexicana. Somos afromexicanos. También construimos esta nación. El espíritu multicultural de nuestro país llevó a la aprobación de la reforma constitucional que garantiza la libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social de las comunidades, pueblos y personas afromexicanas. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género. Todos queremos a Mérida cada vez más verde. Por eso estamos construyendo Yaxtal, el gran pulmón de Mérida, para que nuestras familias disfruten de espacios llenos de vida. Hemos plantado más de 40,000 árboles para poder tener un ambiente más limpio. Y con el programa de Basura Cero, abrimos 141 centros de acopio para el reciclaje de los desechos. Construyamos la Mérida que queremos. Esto es solo el inicio. El futuro pinta mejor. Renan Barrera, alcalde. Primer informe de acciones. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Tenemos saludos pendientes y mire, son para Saúl Parra, Nancy González, Adriana Vargas, que nos sintoniza hoy desde Humán, y Juan Manuel Cobo, que comenta que está informándose a través de nuestra pantalla. Muchas gracias por el favor de su compañía. Vamos con más noticias y mire, el suministro de gas natural beneficiaría a varios sectores aquí en el estado, desde el comercio para abaratar los costos de producción hasta la reducción de las tarifas de energía eléctrica. Así como consumidores también tendremos la oportunidad de adquirir artículos con mayor calidad y menor precio. Los acuerdos entre el gobierno federal y empresarios para la construcción y operación de gasoductos abren nueva posibilidad para los sectores comercio, turismo e industria del estado de contar con el suministro suficiente de gas natural, que ayudará a abaratar costos de producción y hará más competitivas a las firmas locales. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Michel Salum Francis, resaltó que para Yucatán el incremento del flujo de gas natural en el país representa la oportunidad para atender la demanda que se tiene en la península de 250 millones de pies cúbicos al día, de la que recibe más del 30%. Confió en que a corto plazo se responda a la demanda de abasto del energético en la entidad.
pues antes la justificación fue la falta de infraestructura para distribuir el gas natural a la región sur-sureste. Pero con el acuerdo no se da problema. Con el abasto de gas natural, las empresas locales podrán disminuir sus costos de producción, porque al tener más de ese combustible amigable con el medio ambiente, las tarifas de energía disminuirán, reducirán sus costos de operación y competirán con cualquiera del país o del mundo, con el beneficio para el consumidor de adquirir precio y calidad con producción local. Los yucatecos tendrán el beneficio porque llegará más gas natural, porque la Comisión Nacional de Electricidad recibirá mayor cantidad del energético al día y dejará de usar combustóleo y diésel para la producción, disminuyendo sus gastos, lo que ocasionará baja facturación del consumo en los hogares. El gas natural es el combustible más barato del mercado, con precio por millón de BTU de $3.83, mientras que el combustóleo es de $9.80 y el diésel de $19.43. Teleyucatán te informa. Cambiamos la página informativa y mire, esta es una duda que surgió rápidamente después del anuncio del concierto de Ricky Martin, Yucatán for Peace, que se llevará a cabo en el Monumento a la Patria el próximo mes, y es cómo hacerle para adquirir nuestros boletos. Le cuento que en el Palacio de la Música se instaló un módulo de canje en el que usted podrá entregar despensa a cambio de sus entradas, y aquí le presento el paso a paso del proceso. En el Palacio de la Música está uno de los sitios de canje que ofrece 1,000 de los 20,000 boletos que se entregarán a cambio de 2 kilos de productos no perecederos, como frijol, arroz, harina, entre otros. Cada persona deberá llevar 2 kilos de despensa, una identificación y un correo electrónico, y a cambio recibirá un boleto para el concierto que se efectuará el 21 de septiembre. Alberto y Brisa acudieron por sus boletos y dijeron que el proceso fue rápido. Llegando a mi casa me dice, oye, hay promoción que con 2 kilos de frijol o arroz o comida podían darlo por boletos. Entonces fue que la pasé a buscar y pasamos por la despensa. ¿Fue fácil obtener los boletos, canjearlos? La verdad es que sí, pero es ahora sí que de buscar realmente el producto que esté en buen estado como mencionan, porque pues si no, no lo aceptan, pero pues ese es el chiste, ¿no? Porque por eso están haciendo esta causa, pero sí es fácil canjearlos. En el Centro Internacional de Congresos y Convenciones también hay un módulo de canje y el horario en ambos sitios es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los alimentos recaudados se entregarán al Banco de Alimentos, organización que los distribuirá entre las comunidades con mayor índice de pobreza alimentaria en Yucatán. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Ahí quedó la información y en otras cosas, más de 20 niños provenientes de 14 municipios ahora mismo se encuentran en la Ciudad de México en la convivencia cultural de la Olimpiada de Conocimiento Infantil. Ellos antes midieron sus conocimientos en la fase estatal y ahora están representando orgullosamente a Yucatán. Con el llamado a continuar su preparación académica y consolidar su formación profesional, la titular de la Secretaría de Educación, Loreto Villanueva Trujillo, deseó éxito a los 24 alumnos que participarán en la convivencia cultural de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, evento que tendrá lugar hasta el 30 de agosto en la Ciudad de México. Con la representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, la funcionaria indicó que para la actual administración estatal, es de vital importancia generar una enseñanza de calidad en el futuro. Pues el día de hoy, con mucho gusto, abanderamos a 24 estudiantes sobresalientes de primarias generales, urbanas, rurales, indígenas, comunitarias de CONAFE y también de escuelas particulares. Cada uno de ustedes, además de representar a nuestro estado en la convivencia nacional en la Ciudad de México, ya vimos que se hicieron acreedores de su beca, que esa es una parte muy importante, que la aprovechen, ¿verdad? Para que, como ya nos dijo don Emilio, pues nos volvamos a ver recibiendo su beca de la preparatoria y su beca de la universidad. En el evento efectuado en el auditorio José Vasconcelos de la CEGEI, el presidente del Consejo del Grupo BBVA, Emilio Sansores Font, precisó que el respaldo a iniciativas como la Olimpiada hacen evidente el compromiso de instancias estatales que colocan a la educación como eje fundamental del desarrollo de Yucatán. A los ganadores se les otorgará una beca a través de una fundación para que los próximos 3 años continúen su educación secundaria.
Los estudiantes provenientes de 14 municipios estarán acompañados durante su estancia de 3 días por docentes que también contribuyen a su preparación en este certamen, mismo que inició en abril pasado, cuando presentaron exámenes en sus planteles, zonas y sectores escolares, con el objetivo de quedar entre los 128 alumnas y alumnos que midieron sus conocimientos en la fase estatal. Teleyucatán te informa. Para los próximos días se mantiene el pronóstico de condiciones muy calurosas en la mayor parte de la península de Yucatán, pero eso sí, sin descartar chubascos por la tarde. Pero no solo eso, se lo adelanto para que se vaya preparando, pues según las previsiones hará un fuerte efecto de bochorno por la presencia de las altas temperaturas justamente y el alto contenido de humedad en el medio ambiente. Pero no le cuento más, nos vamos directo al pronóstico del tiempo. El ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y del Mar Caribe, en combinación con una vaguada sobre la península de Yucatán, generarán condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado, con probabilidad para lloviznas e intervalos de lluvias en el noreste, centro y sur del estado. Las temperaturas serán muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento de dirección este cambiando al noroeste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 40 km por hora en zonas costeras. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 35 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 22 grados. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 31 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 31 grados y la mínima entre los 25 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y la mínima será de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Y antes de despedirme toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión es bastante musical y es una muestra clave del ingenio yucateco. Mire, aquí en Yucatán usted y yo sabemos que el pan pasa por las tardes por nuestra casa en triciclo ofreciendo los productos, pero este joven innovó la manera de promocionar sus panes, pero ya no le quiero contar más, mejor escuche este ritmazo que trae. Calientito, conchas y cuernitos. Vendo pan, 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 vendo pan. Traigo en mi triciclo, pan bien calientito, conchas y cuernitos. Vendo pan, vendo pan, vendo pan. Vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan. Me pongo a las 5, menos los domingos. Traigo en mi triciclo, pan bien calientito, conchas y cuernitos. Vendo pan. Así es como este joven se anuncia que vende pan en su triciclo e incluso los domingos. Con estas imágenes finalizamos esta tarde este espacio informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado una ocasión más. Mi nombre es Lip de Nojeda. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde y no le cambie, que se queda con los deportes. Hasta mañana. Existen muchas formas de ver el béisbol. En Teleyucatán lo transmitimos con mucha garra. ¡La pelota vuela! ¡La pelota sigue! ¡La pelota! Garra Melenuda, el programa de béisbol de Teleyucatán, este y todos los sábados a las 4 de la tarde. Doy gracias al pueblo de México por haber decidido por un cambio verdadero, pero también por estarme acompañando en la transformación pacífica del país, que significa separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, atienda a todos, respete a todos y se le dé preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres. Los compromisos se cumplen. Primer informe.
Gobierno de México. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. El mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Dijimos que íbamos a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles maderables y frutales. Llevamos 500,000 hectáreas y se le está dando trabajo a 230,000 campesinos. Estamos sembrando vida. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta tarde vamos a estar platicando con todos ustedes todo acerca del rey de los deportes, el béisbol. Ayer el equipo de los Reyes de la Selva emparejó la serie, venció 2-1 en el Cuculcán a los Bravos de León. Con ello ya está definido el tercer lugar en la tabla, en la suma de las dos vueltas. Yucatán va a quedar ubicado, pero todavía hoy que se va a llevar efecto el último partido de la temporada regular para definir si sus rivales serán el equipo de los Guerreros de Oaxaca, como hoy, al día de hoy pinta, o bien podría darse con la combinación de resultado que sea ante el equipo que va a quedar en la primera posición, los Diablos Rojos del México. Lo cierto es de que los playoffs arrancan el próximo martes 3 y Yucatán, los Leones estarán jugando hasta el próximo viernes, es decir, en una semana en el Parque de la Serpiente Emplumada. Le estaremos dando el desglose de cómo van a estar los playoffs y las posibilidades de confrontación de los Leones de Yucatán. También vamos a estar hablando del Salón de la Fama, y es que pues esta mañana se dio a conocer los nombres de los 8 nuevos integrantes, los 8 inquilinos que van a conformar la clase 2019 del Salón de la Fama del Deporte Yucateco. Es la cuarta entronización y con estos 8 nuevos integrantes ya son 80 los inmortales. Estaremos hablando de la Paralimpiada Nacional, donde se da a conocer que será en la tercera semana de octubre cuando se realice en Colima nuevamente, y donde Yucatán va a asistir con un total de 50 deportistas. En la lucha libre, este domingo 1 de septiembre, Yucatecos versus Capitalino, le tendremos el reporte completo de esto y mucho más. Estaremos hablando, y como siempre la oportunidad y el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, bienvenido a los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Así es, ya listos, arrancamos ya con toda la información de este jueves 29 de agosto. Ya se acaba el mes de agosto y bueno, rápido, vámonos con nuestras vías de comunicación. 940-7600, el teléfono, redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted esté en comunicación con nosotros. Vámonos al rey de los deportes. Alan López conectó, imparable productor en la séptima entrada, y Yucatán venció 2-1 al equipo de los Bravos de León. Aquí está el resumen. ¡Saca la garra! El emergente Alan López conectó batazo productor en la séptima entrada, que rompió el empate a 1 carrera y condujo a los Leones de Yucatán al triunfo de 2-1 contra los Bravos de León, para nivelar la serie anoche en el Parque Cuculcán. En la fatídica séptima entrada y con la pizarra empatada 1-1, López conectó el batazo que mandó a Sebastián Valle a tierra prometida para la victoria felina. Con este triunfo, combinado con el de los Guerreros de Oaxaca,
los melenudos se mantienen en la tercera posición del standing general, por lo que los playoffs se jugarían el próximo fin de semana en el Parque de la Serpiente Emplumada. Dustin Kershaw lanzó 7 entradas en las que solo aceptó una carrera con 2 hits para obtener su quinto triunfo del año. Lo relevaron Enrique Burgos y Josh Luke, quien se apuntó el salvamento. Perdió Daniel Guerrero. Yucatán tomó ventaja en el episodio de las buenas noches con elevado de sacrificio de Luis El Pepón Juárez, pero en la tercera entrada, Bravos empató con doblete productor de Marco Guzmán. Esta noche en el último juego de la campaña regular, lanzarán Alex Zanavia contra el melenudo José Samayoa. Bueno, y como comentábamos al inicio del programa, pues bueno, se dieron a conocer finalmente los 8 inquilinos que van a estar entronizados en el Salón de la Fama del Deporte Yucateco. Este jueves, el Salón de la Fama del Deporte Yucateco dio a conocer los nombres de los 8 elegidos que formarán parte de la clase 2019, la cuarta generación de este recinto, que ahora contará con un total de 80 inmortales. En lo que viene siendo de la primera época quedó Jesús Chucho Rejón Aguayo. Deportistas de la época moderna quedaron Joe Baquedano y Miguel Salcedo. En entrenadores y técnicos quedó Edilberto Beto Rivero. En cronistas e historiadores quedó el señor Luis Carlos Fernández López L. Carfelo. En árbitros, Fernando López Abad, y una entrada en automático que es de José Mansur Argüelles, que fue entronizado en un Salón de la Fama americano. Y de empresarios, Gonzalo Fallo Solís, que quien fue el que obtuvo la mayor votación y se hizo acreedor al premio Russell Gutiérrez Canto, que se le da precisamente a estas personas. Rafael Ramos Vázquez, presidente del Salón de la Fama del Deporte Yucateco, informó que el próximo año se realizarán algunas adecuaciones al proceso de elección y se reducirá a 4 el número de entronizados. Hemos nosotros ya decidido en lo que viene siendo el comité hacerlo más estructurado, mejor reglamentado, y ya se acordó que nada más van a ser 4 los entronizados el año que viene. Ya tenemos 80 entronizados en total y vamos a empezar ya con más tranquilidad. Estamos ahorita, se acaban de formar comités que van a revisar a todos los candidatos, que son buenos comités, esperemos que los resultados sean los correctos. En la misma conferencia de prensa de este jueves, se informó que la ceremonia oficial de entronización tendrá lugar en el mes de noviembre en un lugar aún por definir y en la cual estarán presentes los nuevos inquilinos del Salón de la Fama que aún viven y los familiares directos de los que ya han fallecido. Pues ahí está, son los 8 nuevos inquilinos en esta cuarta entronización, clase 2019 del Salón de la Fama del Deporte Yucateco. De estos 8, bueno, pues hay 5 afortunadamente con vida, 3 han fallecido y en el mes de noviembre va a ser la entronización de manera oficial. Vamos a ir a la pausa y al regresar estaremos hablando de la Paralimpiada Nacional 2019 y de la lucha libre yucatecos contra capitalinos este próximo domingo. Vamos a la pausa, estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Regresamos. Está chido que juegues base, que patines, cantes y te diviertas. Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán. El próximo mes de octubre será la Paralimpiada Nacional. Los detalles. Con una selección de 50 deportistas, Yucatán participará en la tercera semana del próximo mes de octubre en la Paralimpiada Nacional 2019, que nuevamente tendrá como sede el estado de Colima, según anunció este jueves Astrid Novelo Rosas, directora de alto rendimiento del IDEI. Ya estamos preparándonos para la Olimpiada y hicimos nuestro selectivo estatal. Por primera vez hicimos un selectivo estatal en donde estuvieron
todas las asociaciones compitiendo, a veces, como normalmente se dice que un fin de semana se hacía la asociación de débiles visuales, otro fin de semana la de auditiva, y en este quisimos que todos convivan para que se conozcan, porque al final vamos como Yucatán. Tenemos ya una selección de 50 atletas que ya dieron las marcas, y estamos esperando que CONADE nos dé la convocatoria oficial, pero nos hablan de que a mediados de octubre arrancaría en Colima, creo que del 17 al 20 y tantos de octubre. Al hablar sobre el nuevo formato de competencia que sustituirá en el 2020 a la Olimpiada Nacional, Astrid Novelo Rosas detalló que únicamente 31 deportes se contemplan para competir en el Campeonato Nacional CONADE. Estamos esperando que de manera oficial la CONADE quedaron en emitir una convocatoria más tardar principios de octubre de manera oficial, pero se habla que van a quedar 31 deportes en el Campeonato Nacional CONADE, que es como parece que le van a llamar, y otros 10 deportes van a sumar su medallero de su campeonato de federación, y otros 5 deportes quedarían fuera de la Olimpiada. La titular de alto rendimiento del IDEI aseguró que en los primeros días del mes de octubre, CONADE deberá confirmar categorías y disciplinas que agrupará el campeonato nacional, pero reiteró que 5 deportes que participaban en la Olimpiada en definitiva no estarán. Uno de ellos, desafortunadamente, es el ajedrez, donde Yucatán, además de ser potencia, es el actual campeón nacional. Bueno, vamos a hablar del llamado deporte de los costalazos, la lucha libre, y es que el domingo yucatecos rudos contra capitalinos se van a ver las caras. Cada día crece más la rivalidad deportiva entre los luchadores profesionales yucatecos y los capitalinos. Y prueba de ello es el pique que tienen los rudos locales, Rebelde Punk y Aztlán 13, con Crazy Boy y Crazy King, y a los que enfrentarán el domingo 1 de septiembre en la lucha estelar de la función que la empresa Desastre Total Ultraviolento organizará en Mérida. Siempre, repito, hemos estado en los mejores eventos, siempre hemos demostrado que estamos preparados para cualquier estilo. Aztlán está un poco novato en cuanto al estilo extremo, pero digo, yo he enfrentado en infinidad de ocasiones a Crazy Boy, hace poco me enfrenté a Crazy King, y no me preocupa en lo más mínimo. Yo creo que tenemos la preparación suficiente para dar una gran lucha y para salir ganadores. Rebelde Punk, con ya mucha lona recorrida en el pancracio, se dijo estar preparado para este combate. Sin embargo, Crazy Boy los retó a poner su máximo esfuerzo en el ring para demostrar su verdadero nivel. Tienen que salir a defender su casa, tienen que salir a defender Yucatán, Mérida. Pero ¿saben qué? Crazy Boy trae la experiencia, y este próximo domingo yo no vengo a pasearme, yo no vengo a ver si puedo, yo vengo a demostrarles por qué Crazy Boy es el extremo y de moda, por qué Crazy Boy los va a sacar de su zona de confort y los va a llevar al límite, a que saquen sus mejores artimañas, que saquen sus mejores movimientos, porque la verdad yo pienso venir a dar un gran evento este próximo domingo en el Carnavalito. Nos vemos, Rebelde Punk, Aztlán. Vengo respaldado por Crazy King, el presente de la lucha extrema en México, que ha derrochado a lo mejor del mundo del deathmatch. En esta función habrán 6 luchas más entre gladiadores locales y de la península. Muchos de ellos son las nuevas generaciones de las distintas empresas de Mérida, Campeche y Quintana Roo. Y antes de irnos, bueno, pues le reitero, hoy es el último día de actividad de la Liga Mexicana de Béisbol en la temporada regular. Yucatán ha asegurado el tercer peldaño en la suma de primera y segunda vuelta. En la segunda vuelta son primeros en la zona sur. Si el equipo de los Diablos Rojos, bueno, pues obtiene la victoria, ellos se van a quedar en la primera posición. Oaxaca como segundo, que sería en tal caso rival de los Leones en los playoffs. Tercero, los Leones. En el cuarto lugar al día de hoy está el equipo de los Tigres de Quintana Roo. Y en la quinta posición, justamente el equipo de los Pericos de Puebla. Diablos Rojos, Guerreros de Oaxaca, Leones de Yucatán, Tigres de Quintana Roo, y en el quinto lugar el equipo de los Pericos de Puebla. 3 juegos y medio. Si esto se mantiene así, no habría juego de diferencia de comodín, esto potencialmente el sábado, pero si se combinan resultados, si quedan 3 de diferencia o menos, tendría que darse este partido por el cuarto boleto a los playoffs en la zona sur. Mañana esto se va a despejar y ya tendremos precisamente las series
para confrontar a partir del próximo martes 3 de septiembre. Antonio Lizardo. Pues bueno, vámonos, ¿no? Ya listos, nos vemos en la noche, esperar el partido, el resultado de hoy, a ver cómo queda Leones y ver finalmente cómo quedan las estadísticas. ¡Saca la garra! ¡Saca la garra! ¡Saca León que llevas dentro! Sábado, Garra Melonora, 4 de la tarde. Por hoy es todo. Gracias. Buenas tardes. A continuación, y después, por Tele Yucatán. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro, vamos a reforzar la seguridad con 3.527 nuevas cámaras de vigilancia, 1,000 cámaras vecinales, 119 arcos carreteros, 6 drones de alta tecnología y un avión especial